Ok, hoy voy a tratar de explicarles cómo crear esta ciudad en Blender de forma simple y rápida, así que no perdamos más tiempo y vamos al grano. Bien, primero lo primero, los edificios. No tienen que ser tan complicados, solo es inset, extrusión. Si no tienes idea de qué formas quieres que tengan tus edificios, pues solo ve a Google y busca referencias. Y ya en Blender, como dije antes, inset, extrusión. Crea formas diferentes, agrega detalles simples. Trata de que tus edificios se vean bien, pero que sean low poly al mismo tiempo. No queremos que la PC explote cuando empecemos a generar la ciudad. Ahora los materiales. Igual, lo más simple que se pueda. Primero, un material de concreto en general para cada edificio. Si necesitas materiales, necesitas un material en concreto, solo puedes irte a polyhaven.com y allí encontrarás un montón de materiales. Y no solo eso, sino solo mira toda la cantidad de cosas que puedes encontrar. Pero bueno, de vuelta a Blender. Ahora vamos con las ventanas. Busquen una imagen de ventanas de edificios que les parezca bien. En mi caso voy a usar esta. En Edit Mode seleccionan sus ventanas y le agregan un nuevo material. Conectan la imagen a la emisión y con un nodo de ramp y mat en modo multiply pueden controlar qué zonas brillarán más y qué zonas menos. Ahora un pequeño bonus para darle un poquito más de detalle a esos edificios. Pueden agregarle anuncios, solo busquen imágenes de anuncios, lo importan como un plano con material emisivo, usen el addon Image as Plane, así se dice, creo, no sé, bueno, ese addon. Lo activan y importan su imagen como un plano. Separan las zonas que usarán y para que tengan un look de neón, ese look neón futurista como les guste, conectan el nodo de imagen a un ramp y luego al alfa del principal BSDF. Y la misma imagen a la emisión con 2 de potencia. Y listo, así estaré quedando. Colocan sus anuncios en las zonas que quieran y con control J lo unen al edificio para que todo sea un solo objeto importante. Muy importante eso. También importante asegurarse que el punto de origen esté en la base de cada edificio. Si no lo está, pues solo hagan esto. En Edit Mode seleccionan la base, Shift S, Cursor to Selected, vuelta a modo objeto, clic derecho, Set Origin to 3D Cursor. Y así con cada uno de los edificios que no tenga el origen en la base. Ahora por fin el postre. Pero antes de eso, coloquen todos sus edificios en una sola colección. Ahora sí, agregan un plano. Se van a la pestaña de Geometry Nodes, ponen nuevo, borran ese nodo y colocan un grid. Un Distribute Point on Faces, Instance on Points, Join Geometry, Collection Info y un Random Value. Conectan el mesh del grid al mesh del Distribute, los points en los points. En Collection Info seleccionan su colección de edificios, marcan las dos casillas, Instance en Instance, marcan Pick Instance, el value del random en scale, el mesh del grid en join geometry y el instance del instance on points también en join geometry. Y listo, jueguen con la densidad, pero no exageren tanto tampoco, si no se va a crashear todo. El seed, los valores mínimos y máximos del random value. Y para darle más variación dupliquen todo esto, mesh con mesh, instance al join geometry y cambia los valores y dale más variación como se te antoje, como quieras que se vea. Y ya estaría. Colócalo en tu escena, modifícalo a gusto, haz lo que quieras, aunque les advierto que esto no es muy útil para tomas cercanas, es más para planos generales, algo así como una ciudad a la distancia. Ahora, si quieren usar estos mismos modelos, pueden usar el addon Blender Kit, allí encontrarán los mismos que yo estoy usando. Si tienen otra idea en mente, pues usen lo que se les antoje. Y listo, guarda el proyecto, configura el render, dale a render, y mientras esperas puedes tomar algo, o ver memes, o yo que sé, lo que quieras mientras esperas. Una vez listo, puedes llevar tu render a un programa de edición de imagen como Photoshop y le haces los ajustes que quieras, le metes más color, más detallitos, lo que sea. Bueno, la parte de Photoshop ya no entra en el tutorial, pero si quisieras ver un tutorial aparte sobre esto, puedes decirlo en los comentarios y quizá pueda consultarlo con la almohada. Pero bueno, creo que eso sería todo por hoy. Les deseo suerte, que no les explote la computadora con todo esto y nos vemos en la próxima.